Mi siguiente invitado es un viejo conocido de esta casa. Demetrio Laziregui es periodista y analista internacional, nuestro ex embajador en el Reino de Marruecos. Demetrio, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, Gusto de Demetrio, estar contigo y con tu audiencia. varios temas que podemos tocar, porque está, pues, la repercusión que está teniendo esta tercera guerra mundial, aunque no la reconozcamos como tal, y sobre todo, pues, esta explosión social que parece que está, pues, esta bomba de tiempo social que está parece dando sus últimos tic-tac en América Latina. Bienvenido, como siempre. Gracias, Fernando. Bueno, desafortunadamente el panorama para América Latina no es el más halagüeño. No olvidemos que todavía estamos en pandemia. Es decir, hemos tenido 2 años de una situación terrible. Nadie lo hubiera imaginado unos 20 meses atrás. Entonces, como tú acabas de plantear, el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ya la región de por sí estaba golpeadísima. Sí. Se hablaba de nuevo de una década perdida, alto desempleo, la inflación terrible, la informalidad, los gobiernos que no tienen ni una capacidad de invertir porque están endeudados, con muy pocas excepciones, pero la mayoría está muy endeudada. Entonces, imagínate, con la guerra ahora, tema de combustible, tema de alimentos, pero sobre todo América Latina de nuevo en el medio, ¿no? Porque tiene que ser leal con Estados Unidos, su socio estratégico, pero en el escenario de América Latina están otros actores. Rusia ha estado trabajando desde largo tiempo, no solo por su presencia en Cuba, sino luego en Nicaragua, con la Venezuela. Revolución Sandinista, Venezuela, exacto, ¿no? China. Entonces, América Latina tiene que estar jugando con un equilibrio en política exterior que a veces es penoso, ¿verdad? Y ahí entonces entramos en el tema de las ideologías en la región. ¿Te acuerdas que hace, que diríamos, 10 años se hablaba de que el bloque del Pacífico era conservador, el bloque del Atlántico era más liberal y hasta izquierdista? Pero ahora es una mistura, ¿verdad? Y tenemos gobiernos de izquierda, izquierda light, gobiernos de derecha, en fin. Realmente el panorama de América Latina es muy complejo en este momento, Fernando. Y si hay un país que refleja esa complejidad latinoamericana, es Colombia, que pues ha sido ansiado por la izquierda radical desde que Fidel Castro participó en aquel Bogotazo, sus intentos de tomar el poder a través de los movimientos guerrilleros, y parece que esa misión de casi 80 años puede concretarse el próximo 29 de mayo con un gobierno de un exguerrillero como Gustavo Petro. Sí, el escenario colombiano creo que es el más preocupante de la región por lo que puede darse allí. Colombia está como pasando a ser el protagonista. ¿Te acuerdas que antes toda la política latinoamericana se manejaba o se jugaba alrededor de Venezuela? De Venezuela. Sí, Venezuela se ha mantenido en el foco, pero ha habido otros, diríamos, escenarios sobre los cuales enfocar la atención. Sí, Colombia es un caso muy, muy, como diríamos, preocupante, pero también aleccionador, Sí. creo yo, en el sentido de que me parece que si Petro, como todo indica, gana en la primera vuelta, eh, y eso lo alinea ya para ganar las presidenciales. Una vez en el poder, Petro, mira, yo creo que se va a manejar con mucha más moderación de lo que ha sido su discurso de campaña. Acuérdate que una cosa es la campaña y otra es cuando ya te sientas y comienzas a ver qué es lo que tengo en mano, ¿no? Cómo es el poder, a entender la capacidad de acumular poder a través de un gobierno electo.
democráticamente, como se va a dar en Colombia, que eso también son lecciones para América Latina. Entonces, yo diría, observemos Colombia con expectativa, pero también tengamos como diríamos, la perspectiva de considerar que quizás de llegar Petro al poder sería un Petro más moderado de lo que vemos ahora mismo en la campaña electoral. Pero pareciera que andamos en una búsqueda pues, permanente de esa mano dura. Y alguien que está demostrando eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. Pues un presidente con una popularidad inmensa que yo creo que ya pasó el punto sin retorno que lleva pues, a estos mano dura a convertirse en dictadores. Es decir, no puede haber vuelta atrás porque ha cometido, y vístolo de cierto prisma, hasta crímenes de lesa humanidad en el ejercicio ese duro del poder. Sí, sí. El caso de El Salvador ha sido también realmente muy interesante. Acuérdate que Bukele fue alcalde de San Salvador, él fue alcalde por la ex guerrilla, ¿no? El FMLN. Allí demostró muchas habilidades de manejo y fue muy popular, lo cual lo lanza a la presidencia. Y comenzó llamando la atención, ¿no? Su discurso, sus presentaciones, me acuerdo en el Golfo, cómo encantó a todas esas monarquías del Golfo Pérsico y se fue proyectando como una figura. Y hubo un momento como que dejamos de prestar atención. El Bitcoin, impuso Bitcoin como moneda. Tú transitas por San Salvador y tomas un taxi y el taxi te pregunta, ¿me va a pagar en Bitcoin? Y muchas transacciones se hacen en Bitcoin en la ciudad. Y ahí quedó. Entonces vino el tema de las maras. Realmente, tú que lo has estado divulgando e informando a tu audiencia, el tema de las maras es una situación terrible, porque no es un movimiento ideológico, es un movimiento criminal. Criminal, es una organización criminal y punto. Sí, criminal, ¿verdad? Que se alimenta del soborno, de los comercios donde operan, del tráfico de drogas, del secuestro, asesinato, por encargo, como sicarios, en fin, ¿no? Y entonces es como diríamos, un movimiento que tiene un peso dentro de El Salvador. Se habla de 70.000 miembros de las maras, de los cuales están detenidos, qué sé yo, la mitad, 50.000 por ahí creo. Sí, un sistema carcelario que no caben más de 10.000 personas. Que todavía... Exacto. No, entonces, tú te imaginas que en mes y medio, 15 sería mes y medio, han detenido a 20.000 personas, a veces hasta 1.000 por un día. Y con situaciones pues bastante, como diríamos, cuestionables en la violación de sus derechos. No se los puede ver por 15 días. Exacto. Imagínate, lo que, aislados totalmente, hasta que finalmente un abogado o alguien, después de 15 días, tiene la posibilidad de entrar. Ahora, lo que no se entiende, y yo he estado tratando de interpretarlo, estuve en San Salvador hace, te diría, una semana, como una semana ahí, conversando con gente, viendo. Las maras desafían al Estado, ¿verdad? En un día matan 62 personas. Wow. Y de manera, como diríamos, aleatoria, ¿no? Nada que ver con el conflicto, nada así, ¿no? En la calle, a este, al otro, ¿no? Imagínate. Y al otro día, como 18. O sea, en 2 días, 80 y pico de asesinatos así, al azar. Entonces, fue una declaración de guerra al Estado. La reacción, la sobrereacción de Bukele también es cuestionable, ¿no? Aparentemente, lo que está sucediendo es que en las cárceles, donde está detenida pues, la gran masa, hay 50 jefes, que son los que manejan el movimiento desde las cárceles. Entonces, lo que se ha querido,
el discurso de Bukele es cortarles toda comunicación y que ellos no tengan cómo transmitir sus instrucciones a sus operadores, digamos, ¿no? Y eso es el fondo del conflicto, y Bukele dispuesto a erradicar las maras. Creo que eso es imposible. Y el otro planteamiento que escuché es que lo que quieren las maras es negociar con el Estado y convertirse en un partido político, en una expresión. Demetrio. En su comportamiento no hay nada de opciones políticas, ¿no? No. Como hablamos, eso es una organización criminal. Ayer le preguntaba al ministro, porque en esta crisis de los abonos, hablaba con el ministro de Desarrollo Agropecuario, ¿dónde quedaron esas 3.000 toneladas de abono que había donado Marruecos a Panamá? Tú fuiste embajador en Marruecos. Esos abonos llegaron en julio del 2014 y nuestros productores no lo han visto. Y ahora hace falta abonos porque no hay, pues, y nadie sabe dónde están. Mira, Fernando, voy a hacer un comentario que realmente pocos conocen, el trasfondo de las 1.000 toneladas de fertilizantes, y qué bueno que tú lo sacas, porque se conoce poco el tema. En mi periodo como embajador en Marruecos, en abril del 2014, los marroquíes se me acercan y me dicen: queremos expresar nuestra gratitud a Panamá por haber abierto embajadas y comenzar una nueva relación con tu país. ¿Qué crees tú que sería una buena señal? Yo le digo: lo que tienen ustedes más codiciado es fertilizante. Claro. Y entonces, de una vez operaron, hicieron su cálculo y me dijeron: vamos a mandar 2.000 toneladas. Yo le dije: oye, pero hagan un esfuerzo, manden 3. Perfecto, 3.000 toneladas. Se embarcaron en Casablanca, eran 150 contenedores, imagínate. La cantidad de fertilizantes en bolsas de 100 libras. El traslado demoró un poco, o el puerto demoró. El asunto es que llegaron, es decir, se embarcaron en mayo. Entonces, estaba la transición del gobierno. Yo me comuniqué con el presidente Martinelli y le dije: mire, presidente, esta es la situación, Marruecos es muy agradecido, está mandando este fertilizante. Me dice: mira, eso ya no va a llegar para mi gobierno. Tú sabes cómo es el transporte y todas estas cosas. Así que dile a los marroquíes que se lo obsequien al gobierno de Varela. Imagínate, porque eso es importante para que comience apoyando a los productores pequeños que se van a beneficiar con ese fertilizante. Ese fue el espíritu, imagínate. Y llegó aquí a comienzos de julio en la carga a Colón. Pero la política se metió, ministros que estaban favoreciendo al Polisario, enemigo de Marruecos, a Argelia, ministros como Alcibiades Vázquez, que fue promotor directo de los Polisarios en el gobierno, y también el presidente, ¿no?, que quería quedar bien con los cubanos, los venezolanos. Acuérdate que él tuvo un coqueteo, zigzag ahí ideológico o comercial por interés, Copa en Venezuela, negocios en Cuba, en fin, hubo mucho detrás de toda como diríamos, el sabotaje a la relación de Marruecos hacia Panamá. El fertilizante llegó después de haber pagado casi $1 millón de bodegaje y administración, entró al país. Lo que no se sabe. ¿Y qué te dijo el ministro del MIDA? Porque yo se lo he preguntado. No. Dijo y no dijo nada. Sí, no han investigado, no han querido, como diríamos, revelar el fin. ¿Qué se hizo con ese fertilizante? Exacto. Porque llegó a Panamá al punto de que Marruecos está pidiendo de vuelta sus contenedores vacíos también, que hay una falta de contenedores en nuestro país. Demoró muchísimo tiempo la carga en el puerto, y claro, tú sabes cómo es el negocio, ¿no?
van contenedores cargados, regresan vacíos. Por el Claro. costo, ¿no? del embalaje del producto. Pues así estamos. Bueno, Mi así querido estamos, Demetrio. Fernando. Qué bueno y qué alegría tenerte aquí en Next Noticias. Esperemos que no sea la última vez de No, pues, no, tener. cuando quieras. Estamos a tu disposición y de tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.